Hola, bienvenidos a la serie de vídeos que desde Cabe los ponemos a vuestra disposición. Mi nombre es Carlos Sacristán, arquitecto de soluciones en SQL Server, y en esta ocasión os quiero hablar sobre las funcionalidades ocultas o funcionalidades avanzadas que ofrece SQL Server Management Studio para potenciar la productividad en nuestro día a día. Bien, lo primero que os quiero mostrar es una opción muy sencilla, que sería dentro del menú de herramientas, su menú opciones, Text Editor, y dentro de Text Editor, esta última opción, aquí las opciones predeterminadas pues incluyen la opción de mostrar el nombre de la base de datos, de mostrar el nombre del archivo, el login y el nombre del servidor. Bien, de aquí yo lo que haría sería desmarcar estas opciones tanto de la base de datos como del login como del nombre del servidor. ¿Por qué? Básicamente porque es información redundante que ya nos muestra la propia barra de estado. Dependiendo de donde la tengamos situada, normalmente estará en la opción inferior, en el nivel inferior. Podríamos subirlo de nivel superior, eso ya nos sintamos más cómodos, pero sobre todo quitarlo porque es información redundante. De esta forma, cuando ejecutemos una nueva instrucción, únicamente se nos mostrará el nombre del archivo y no tendremos un texto extremadamente largo que no nos aporta muchos datos, ¿no? Otra opción que habría que marcar es, dentro de todos los lenguajes, marcar tanto el número de líneas como, bueno, ya es selección personal, la opción de mostrar el texto siempre en pantalla, sería esta opción de workup, o no, pero sobre todo marcar las líneas, ¿no? Que aparezcan siempre las líneas que nos van a resultar muy útiles cuando estemos diseñando un procedimiento almacenado muy complejo, muy largo. De esta forma será más sencillo a la hora de identificar esas líneas. Otra opción que es, bueno, puede ser muy útil en determinados momentos, es la de mostrar el texto bueno, el conjunto de resultados. En este caso estamos ejecutando dos instrucciones que son similares y que a nosotros nos interesa, pues de alguna forma, comparar esos conjuntos de resultados. Normalmente lo que haremos será saltar de una pestaña a otra de forma indistinta para validar que los resultados pues, se ajustan a lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, hay un método más sencillo que lo tenemos todo a nuestra alcance de la vista, que es con el botón derecho sobre la pestaña podemos o bien mostrar esas pestañas en formato horizontal o en modo vertical para verlas. ¿Vale? De esta forma podríamos estar viendo el conjunto de resultados de forma mucho más directa, ¿no? Mucho más sin necesidad de estar saltando de una pestaña a otra. Podemos mostrarlo de esta forma o podemos restaurarlo a la vista de como lo teníamos antes. ¿De acuerdo? Bien, otra opción que bueno, no se suele utilizar mucho, pero que tenemos a nuestra disposición, es en las bases de datos, bueno, que puedan tener muchas tablas, que puedan tener muchos objetos dentro de esa base de datos, pues tenemos la opción de filtrar dentro del Object Explorer, pues tenemos el botón o bien de filtro, con el botón derecho, el menú de filtro, las dos opciones nos mostrará la misma ventana para filtrar por un texto que nosotros necesitemos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos filtrar por el nombre, el esquema, el propietario o la fecha de creación del objeto. Podemos indicar que contenga el texto que pongamos aquí, que sea igual ese nombre o que no contenga ese texto. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros ponemos cualquier
valor, automáticamente el explorador de objetos nos filtrará esos objetos que nosotros tengamos aquí por el valor indicado y nos indicará que está siendo filtrado esa rama del árbol. Sin embargo, hay una opción que nos proporciona unos resultados similares que también no se suele utilizar mucho porque por defecto no está activada, que es el Obvious Explorer Details, que nos muestra el detalle de los objetos que tenemos seleccionados en el árbol. Con F7 o con la opción de menú View Obvious Explorer Details nos aparecerá esa ventana que nosotros podremos colocar donde nos interese más y nos va a mostrar la misma información que tenemos en el explorador de objetos, pero con más detalle. Como su nombre indica, pues Obvious Explorer Detail nos mostrará más propiedades de las que nos presentará el Obvious Explorer. Si quitáramos este filtro, automáticamente se refrescan los elementos que aparecen, pero también podemos pues filtrar por en la casilla que tenemos aquí de Search, podemos filtrar, podemos indicar que queremos que nos muestre los objetos que sean sales. En este caso solo nos muestra una tabla, en este caso un esquema, porque es el único objeto dentro de la base de datos que tiene un nombre exactamente de sales. Como veis, la primera diferencia que tenemos con respecto al explorador de objetos es que nos busca sobre toda la base de datos, no nos filtra únicamente el objeto que tengamos seleccionado. Sin embargo, también podemos filtrar, podemos meter comodines, podemos, por ejemplo, obligar a que nos muestre todos los objetos que empiecen por 6, pero que también la segunda letra sea una P o que sea una T. ¿De acuerdo? Y que tenga cualquier texto detrás. Si filtramos por este concepto ya me mostrará más datos, me mostrará más objetos, en este caso tablas, que pertenecen al esquema sales y que siguen este patrón. ¿De acuerdo? Ahí podemos ampliar esa búsqueda, cosa que no tenemos en la otra opción. Si pulsamos cualquiera de estas opciones, si seleccionamos cualquiera de estas opciones, que en este caso sí que tenemos selección múltiple, pues vamos a poder, pulsando este otro botón, sincronizar el texto, sincronizar el objeto al que pertenece directamente en el árbol que pertenezca. O sea, si es una tabla, pues aparecerá dentro del subárbol de tables. Si fuera una lista, nos hubiéramos ido directamente a este objeto, lo cual pues en una base de datos grande nos es muy útil. Como decía antes, nosotros tenemos la opción de multiselección en el detalle, ¿no? de los Explorer Details. ¿Esto para qué nos va a servir útil? Bueno, pues por ejemplo en una tabla grande, alguno de vosotros probablemente ya conozca que nosotros podemos, pues vamos poniendo el nombre y en vez de escribir todas las columnas, poner las 3, con lo cual pues, no es una buena práctica, podríamos arrastrar todas las columnas directamente desde el explorador de objetos en la carpeta de columns, arrastrarla a la opción de select y automáticamente la aplicación nos listará todas las columnas separadas por comas para que esto se pueda ejecutar sin problema. No tenemos que escribir pues, todas estas columnas, que puede ser bastante tedioso. Sin embargo, no tenemos la opción de seleccionar, de indicar cuáles de estas columnas son las que queremos mostrar. Siempre hay que ir una a una, irlo arrastrando una a una. No tenemos multiselección, algo que sí tenemos en el Obvious Explorer Details. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros vamos a eliminar esto de aquí,
si nosotros quisiéramos, por ejemplo, estas columnas, la forma de arrastrarlo, la forma de llevárnoslo a esa instrucción que estamos construyendo, no sería arrastrando, sino que habría que, con el control C de toda la vida, nos vamos a la otra pestaña y pulsaríamos un control V. De esta forma, pues ya tenemos las columnas que nos interesan. En primer lugar, pues está claro que habría que eliminar el encabezado que nos ha metido de name. Ese name se corresponde con este de aquí, esta columna. Y lo que tendríamos que resolver es el problema de nos ha metido tanto el tipo de dato como si admite nulos o no. Bueno, aquí en este caso la opción que podríamos utilizar dentro del manual Studio es la de buscar y reemplazar. Y habría que reemplazar todo lo que hay a partir de del paréntesis de inicio por una coma. Para ello, como os digo, vamos a seleccionarlo, vamos a pulsar Control H para mostrar el menú de buscar y reemplazar. Y lo que vamos a buscar va a ser este paréntesis. Vamos a usar expresiones regulares porque lo que vamos a hacer va a ser reemplazar ese paréntesis por una coma y tabulaciones, muchas tabulaciones. Vamos a meter 4 tabulaciones. Ahora os voy a explicar por qué. Como el paréntesis dentro de una expresión regular es un carácter reservado, vamos a escaparlo. Y de esta forma lo que estaríamos consiguiendo es que todas nuestras... Vamos a mover esto un poquito más. Que todo nuestro texto que aparece indicando el tipo de dato y nullables y o no, esté desplazado hacia la derecha. ¿Para qué? Porque ahora con otra opción, escondida, por así decirlo, del manual de estudio, como es pulsando el botón alternativo, el botón Alt, podremos hacer una selección a nivel de columnas. En vez de únicamente a nivel de filas, podemos hacerla a nivel de columnas. Con lo cual, una vez seleccionado el texto que no nos interesa, simplemente lo borraremos y ya tendríamos, eliminando esta última coma, una lista de columnas bien formateadas con la coma al final y ejecutables sin problemas. Digamos que esto, el objetivo es mostraros la opción de Alt que tenemos disponible dentro del manual de estudio. O sea, no es tanto un objetivo real que tengamos que hacer esto, ¿no? Pero sí que os quería mostrar la opción de selección a nivel de columna que tenemos aquí. Bien, otra opción muy útil, pues que la mayoría de nosotros ya conocemos, son los atajos de teclado que tenemos disponibles. Por ejemplo, control 1 nos va a ejecutar un SPHU para mostrar la actividad del sistema. Un control 2 nos va a mostrar el resultado de la ejecución de un splog. Si escribimos por ejemplo, una tabla, un objeto, lo seleccionamos y pulsamos Alt F1, nos va a ejecutar el procedimiento almacenado sphelp, indicando, pasando el parámetro del objeto seleccionado. Estos son atajos que son muy conocidos, son los estándar, y que nosotros podemos basarnos en la misma idea para extender la funcionalidad y hacer cosas que nos costarían más trabajo, ¿no? Para ello, dentro del menú de herramientas, de tools, opciones, dentro de aquí, dentro de environment, tenemos que irnos a keyboard y dentro de keyboard a query shortcuts. Como vemos, estas son las opciones predeterminadas que nosotros, como digo, podríamos extender. ¿Con qué podríamos extenderlo, por ejemplo? Pues una de las cosas que solemos hacer mucho es pues mostrar, saber qué contiene una tabla, ¿no? Un select.
top 100, por ejemplo, de la tabla que queremos. ¿Cómo podemos indicar cualquiera de las tablas? Simplemente dejando un espacio después del from. Al dejar esto de aquí, tendríamos que abrir una nueva ventana para que coja esos cambios, pero una vez que tenemos la ventana y seleccionamos el objeto, en este caso era control 3, al pulsarlo nos va a devolver esas 100 filas, nos va a ejecutar esa instrucción añadiendo el objeto que tengamos seleccionado. Ese objeto pues podrá ser una vista, puede ser una tabla, puede ser lo que sirva como concatenado a la instrucción que hemos indicado. Podríamos añadir pues, cualquier otra cosa, un select count, from, igual dejando un espacio, y nuevamente abrimos una nueva ventana y con control 4 pues tendríamos la posibilidad de mostrar el número de filas. Esto es una opción, sin embargo, la ejecución de un select count sobre una tabla grande pues nos puede consumir muchos recursos, puede generar muchos bloqueos, no es la opción más recomendable para ejecutar un select count. O sea, tendríamos la opción de añadir un window lock, pero no sigue sin ser la opción más recomendable. ¿Por qué? Porque tenemos algo mucho más útil, más rápido, como pueda ser el uso de una vista de sistema, una DMV, que tiene un campo que muestra el número de filas aproximadas que tiene una partición de un objeto. En este caso, pues filtrando por el nombre de esquema production y el nombre de objeto product, al ejecutarlo pues tendríamos a nuestra disposición tanto el nombre como el número de filas estimadas. No tiene por qué ser exacto, pero sí que nos va a dar una idea de cuán grande es ese objeto. El problema es que no podemos meter este texto dentro de las opciones aquí, pero lo que sí que podemos hacer es crear un procedimiento almacenado que tome como parámetro ese objeto, ¿de acuerdo? Y lo que haremos será abrir el archivo en el que nosotros ya hemos creado este procedimiento almacenado, lo crearemos en master, ejecutaremos de forma dinámica esa instrucción y lo marcaremos como objeto de sistema para que se pueda ejecutar desde cualquier base de datos. Lo ejecutamos y si en vez de en el control 4 tenemos un sp number of rows, que era el nombre que le hemos dado al procedimiento almacenado, y dejamos un espacio, igual será exactamente el mismo caso que tendríamos antes, ¿no? Solo que en este caso, pues lo que tendremos, nuevamente abrimos una ventana, como en este caso hay que pasárselo entre comillas, y con un control F4, con un control 4, perdón, tendríamos la ejecución de ese procedimiento almacenado que nos devuelve de forma inmediata, sin ningún tipo de bloqueo ni consumo de recursos excesivos, el nombre del objeto que hemos ejecutado, o sea, el nombre del objeto que hemos seleccionado y el número de filas estimadas. ¿De acuerdo? Así podremos continuar, podremos tener el ejemplo de añadir a la hora de evaluar el rendimiento de nuestras instrucciones, pues aparte de añadir el plan de ejecución, otra opción muy útil es analizar el uso de las estadísticas de entrada y salida. Para ello, pues sería ejecutar esta instrucción y, por supuesto, para la contraria, para deshabilitarlas. Con esta opción, con control 6, lo que tendríamos sería escribimos en este caso el nombre del objeto. Como tenemos en control 3 la opción de ejecutar un select top 100, será la opción que mostremos, y lo que tendremos en la pestaña de mensajes será, que no lo he ejecutado, control 6. En este momento hemos habilitado las estadísticas de entrada y salida, control 3 ahora, y en mensajes tendremos la lista
las estadísticas del número de páginas leídas, el número de lecturas lógicas, de recorridos completos. Bueno, algo muy útil a la hora de definir esas, a la hora de analizar las instrucciones que estamos ejecutando. Si pulsamos control 7, pues no tendríamos ya esas estadísticas porque es así como lo hemos definido. Bien, otra opción que tenemos a nuestra disposición en Management Studio es la plantilla, el explorador de plantillas, que al pulsarlo lo que tendremos será un listado de scripts, de creación de múltiples objetos, de backups, de procedimientos almacenados, de reglas, pues todos los que tenemos aquí, ¿no? Todos ellos pues tienen nombre descriptivo y lo que nos permite es, pues en vez de tener que acordarnos cómo se creaba la instrucción completa de creación de base de datos, nos podríamos ir a la carpeta de base de datos y dentro de la opción de Create Database, pues doble clic y nos aparecería esta plantilla para rellenar de forma autonómica. Este texto, así encerrado entre caracteres de mayor o menor, son los parámetros de esta plantilla, que lo único que necesitamos es pulsar el botón de especificar los valores para la plantilla que tenemos aquí. Al pulsarlo nos reconocerá el Management Studio cuáles son los parámetros que hemos definido, nombre del parámetro, tipo de dato del parámetro y el valor predeterminado, de forma de que simplemente introduciendo el nombre aquí, nombre base de datos, no sustituirá ese texto en la plantilla que hemos creado. Nosotros podremos crear nuevas plantillas. Siempre tendremos la opción de crear o bien una carpeta o bien directamente una plantilla para, por ejemplo, forzar a todas las personas que creen, por ejemplo, un procedimiento almacenado, pues que tenga un try catch dentro, que tenga un encabezado específico a la hora de documentarlo, que todos contengan pues, no sé, una descripción, basarnos en algo estándar dentro de la compañía que nos sea útil y que podemos estandarizar a través de las opciones de plantillas. Y ya por último, una opción más que os quería mostrar, igual que tenemos las plantillas, pues tendremos la opción de crear snippets. Snippets son parecidos a la plantilla en el sentido de que nos ayuda a la hora de escribir código, pero en este caso lo que hace es embeberlo dentro de un código que nosotros estemos escribiendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con el botón derecho vamos a poder seleccionar la opción de Insert Snippet y tendremos aquí una lista de carpetas que, por ejemplo, si quisiéramos crear un índice, dentro de índice pues tenemos, nos insertará ese snippet, directamente podremos escribir el nombre del índice. Con el tabulador nos saltaríamos al siguiente objeto seleccionado, on esquema de la tabla o del objeto que queramos crear el índice, producción, y aquí en la columna pues que fuera, por ejemplo el name. ¿De acuerdo? Esto pues ya lo tendríamos siempre saltando con el tabulador, una forma muy rápida de crear un nuevo índice. Estos snippets los manejamos a través de la opción de Tools, de Administración de Código de Snippets, y ahí nos aparecerá toda la lista de snippets que teníamos. Aquí, por ejemplo, en el índice pues tendríamos estas opciones. Nosotros tenemos también la opción de añadir los nuestros propios. La creación de este podemos o bien importarlo, un archivo de snippet específico, o bien dentro añadir una carpeta, pues que en este caso
esta que hemos seleccionado, que nosotros hemos creado ya previamente un snippet, que le hemos dado un nombre, que le hemos creado un shortcut, porque en principio tienes la opción de añadir un atajo que desgraciadamente Manual Media Studio no reconoce, pero bueno, a lo mejor en siguientes versiones lo añaden. El autor y una descripción de ese snippet. ¿Qué es lo que hace este snippet de ejemplo? Pues simplemente ahora mismo lo que tendríamos sería, en este caso desde Surround, lo que queremos es un ejemplo de, dentro de, una vez que tenemos seleccionado un objeto, lo que queríamos es añadir para ese objeto la instrucción de select y con un where. Pues en este caso sería seleccionándolo, dándole a la opción de sugerencia con, y en la carpeta que hemos añadido tendríamos este snippet, que tenemos el nombre y un tooltip para saber qué es lo que hace. Y en este caso, pues como os decía, ha añadido un select asterisco from tabla, where ese será el texto que nosotros tengamos que modificar, ¿no? Name igual a o like, lo que fuera, ¿no? De esta forma pues tendremos un snippet, bueno, propio. La forma de crear esos snippets son un poco más compleja, es un XML, pero bueno, eso está documentado y es simplemente trabajarlo una vez, crear los que consideramos útiles para la compañía, porque no solo tienen que ser nuestros, sino que pueden ser compartidos, y luego simplemente añadirlos a nuestro Manual Media Studio. Y bueno, esto es lo que os quería mostrar acerca de las opciones ocultas de Manual Media Studio, que nos ayudan a la hora de mejorar nuestra productividad del día a día. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias.